Bien, pues dentro de los vídeos del principio antrópico fuerte, vimos en el vídeo anterior el ajuste fino para que pudiera existir el carbono, ¿vale? Y dijimos también que íbamos a hacer otro de los análisis con el ajuste fino del Big Bang. Hay otros muchísimos análisis de ajuste fino, pero vamos a fijarnos en estos dos como ejemplos de que efectivamente algo extraordinario se ha ajustado en el universo para que luego pueda existir la vida. Vamos a ver de ese ajuste fino del Big Bang. El universo empezó con un Big Bang, eso ya está demostradísimo, pero ¿cómo acabará? ¿Vale? ¿Triunfará la gravedad y acabará todo en un Big Crunch? ¿O triunfará la velocidad de expansión inicial y se irá haciendo infinitamente grande para siempre? Y eso es una pregunta que nos atañe de manera especial y vamos a ver por qué. Es clave y es realmente singular este universo, es clave de la pregunta y es realmente singular en nuestro universo. Y vamos a ver por qué. La vida en la Tierra está muy relacionada con esta pregunta. Nuestro universo se expande a una velocidad v actualmente y tiene una densidad media que vamos a llamar ρ. Y ante esto tenemos tres opciones. O bien que la velocidad de expansión actual triunfe respecto a la fuerza gravitatoria, respecto a la densidad media que tenemos ahora y se expande hasta el infinito. O bien que la densidad sea relativamente superior a la velocidad de expansión y llegue un momento en que comience a comprimirse y acabe en un Big Crunch. O bien que la velocidad de expansión sea justo la velocidad necesaria para el escape, pero ni más ni menos, que sea justo esa velocidad que hace que no se produzca un Big Crunch y que hace que justo se llegue a expandir para siempre, pero cada vez más despacio, más despacio, más despacio, más despacio, pero nunca llegar a empezar a contraerse. Bien, existen esas tres posibilidades. Obviamente, las más probables son o la primera o la segunda, porque la tercera es muy improbable porque solo se da en una velocidad muy específica, velocidad de escape, y una densidad muy específica sería la densidad crítica. Bien, esto es muy similar a cuando nosotros tiramos una pelota hacia arriba, esa pelota la tenemos una velocidad inicial y esa velocidad inicial puede ser la velocidad que permita que la pelota vuelva a caer o que la velocidad que permita que la pelota jamás caiga porque ha sido una velocidad superior a la velocidad de escape. O bien puede ser justo la velocidad de escape, justo precisamente la velocidad que hace que ya no caiga jamás, pero que sea la justa para que cada vez se vaya yendo más lejos, pero cada vez más despacio. ¿Bien? Bien, pues ¿seguirá subiendo la pelota eternamente o regresará? Bien, pues esta pregunta es la velocidad de escape que ya vimos cómo se calculaba. No me voy a detener en esto, pero finalmente la velocidad de escape la podemos calcular simplemente analizando la energía inicial y la energía final, energía cinética inicial y energía cinética final y también la energía potencial. Finalmente la igualamos y llegamos a que la velocidad de escape es la raíz de 2gm partido de r. Bien. Es fácil comprender que si yo lanzo la pelota a una velocidad de escape inicial, la velocidad de la pelota en cada instante va a ser la velocidad de escape que le corresponde a esa posición. ¿Por qué? Porque va a ser la velocidad, en esa posición va a ser la velocidad justa que le va a permitir llegar hasta el infinito, pero la justa va a llegar al infinito, ni más ni menos. Y en cada punto, en cada lugar, será una velocidad de escape menor, porque ya está más lejos del centro gravitatorio, y cada vez una velocidad de escape menor, pero siempre con la velocidad de escape, porque yo la lancé inicialmente con la velocidad de escape que correspondía a la distancia a la que estaba yo del centro gravitatorio, y esa pelota va a permanecer siempre en la velocidad de escape que corresponde a cada posición. ¿Vale? Eso es fácil de entender. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa con el universo. Fijaros que hay tres posibilidades. La primera es que la densidad del universo sea menor que la densidad crítica, o lo que es lo mismo, que la velocidad de escape del universo sea mayor, que la velocidad del universo sea, de la velocidad de expansión del universo sea mayor que la velocidad de escape. Ese es el caso violeta. ¿Vale? El caso negro es que la densidad del universo sea igual a la densidad crítica, que es lo mismo que decir que la velocidad de expansión en cada instante sea igual a la velocidad de escape. Y el tercer caso es que la densidad del universo es mayor que la densidad crítica, o lo que es lo mismo, que la velocidad de expansión es menor que la velocidad de escape. Bien, en el primer caso, la velocidad es mayor que la velocidad de escape y por lo tanto la fuerza de la gravedad no es suficiente para frenar la expansión, así que se expandirá indefinidamente. Es equivalente a lanzar la pelota muy fuerte y a una velocidad muy alta para que se vaya hasta el infinito. Así una velocidad mayor que la velocidad de escape. En este caso se produce una deformación hiperbólica del espacio-tiempo. Lo vimos en el capítulo 2. ¿Qué quiere decir una deformación del espacio-tiempo? Acordaos que eso se debe a la gravedad. Pero la gravedad es menor y al ser menor no se produce una deformación como la que nosotros pensamos que es así, sino una deformación cóncava, una deformación hiperbólica, porque ganan las fuerzas cinéticas respecto a las fuerzas gravitatorias.
¿Qué pasa en una deformación hiperbólica del espacio-tiempo? Acordaos que al producirse la deformación del espacio-tiempo se producía la paradoja de que los rayos de luz no iban paralelos, sino que podían llegar a converger y juntarse. Bueno, pues en esta deformación hiperbólica, cuando salen paralelos, en vez de juntarse, se separan, ¿vale? Entonces acabarían siendo divergentes. Si nuestro universo fuera plano, sería de esta manera. La velocidad sería exactamente igual a la velocidad de escape. La velocidad de expansión sería relativamente idéntica a la densidad, de tal manera que la densidad sería igual a la densidad crítica, justo a la densidad crítica. En ese caso se produce un espacio-tiempo plano, de tal manera que las velocidades están en equilibrio con las gravedades, y entonces el espacio es totalmente plano, no hay deformación del espacio-tiempo, ¿vale? Entonces dos rayos que salen paralelos, dos rayos de luz que salen paralelos, se mantienen paralelos siempre, ¿ok? ¿Qué pasa si el universo es cerrado? ¿Qué pasa si la velocidad fuera menor que la velocidad de escape? O que la densidad, que es lo mismo, fuera mayor que la densidad crítica. Pues en ese caso ganan las fuerzas gravitatorias, de tal manera que cuando se ha empezado a expandir, se expande durante un tiempo, pero luego empieza a comprimirse y se convierte en el Big Crunch. Todo hace crunch en un único punto. ¿Bien? El universo acabaría en un Big Crunch. Vale. Bien, pues en este caso la deformación del espacio-tiempo es esférica. ¿Por qué? Porque ganan las fuerzas gravitatorias y entonces todo tiende a ir al espacio-tiempo, se deforma de esta manera. ¿Vale? Como ganan las fuerzas gravitatorias, dos rayos que son inicialmente paralelos acaban convergiendo. Esto es parecido a lo que veíamos en la teoría de la relatividad, cuando analizamos la demostración de la relatividad, que un rayo que pasaba cerca del Sol giraba. Pues esto es igual, dos rayos que van paralelos acaban convergiendo porque el espacio-tiempo de todo el universo es esférico. ¿Ok? Bien, ¿nosotros en qué tipo de universo vivimos? Bueno, pues oye, vamos a analizar dos rayos que vengan desde muy lejos de esas galaxias lejanas y vamos a analizar qué le pasa a esas galaxias, a esos rayos. Bueno, pues la misión espacial europea Planck en el año 2015 pudo demostrar que la configuración del espacio temporal del universo es totalmente plana. Los rayos que nos llegan de muy lejos siguen paralelos, de tal manera que omega, que la definimos como la densidad del universo a partir de la densidad crítica que debería tener, es igual a 0,00000 más menos 0,05. Perdón, ahí hay un error, sería 1,0000 más menos 0,05. Es decir, que la densidad es exactamente igual que la densidad crítica, ¿vale? Por muy poquito error, y ese error es simplemente que no somos capaces de medirlo mejor, pero probablemente cuando lo midamos mejor va a resultar que la densidad es exactamente igual a la densidad crítica y cuanto más lo midamos, más exacto será. Y lo mismo con la velocidad es exactamente igual a la velocidad de escape. ¿Bien? Bien. Y es curioso, porque hay infinitas posibilidades de que la velocidad fuera muy superior a la velocidad de escape, y hay infinitas posibilidades de que la velocidad fuera menor a la velocidad de escape, pero solo hay una solución en la que la velocidad es igual a la velocidad de escape. Y pensemos, ¿y eso es importante? ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, primero pensemos que la velocidad de escape en la que ha salido el Big Bang se va a mantener en la velocidad de escape todo el rato. Acordaros, nosotros vivimos en un universo plano. Como vivimos en un universo plano, la velocidad se ha equilibrado con la fuerza gravitatoria y por tanto la velocidad es exactamente igual a la velocidad de escape y la densidad es exactamente igual a la densidad crítica todo el rato, no solo al principio que la velocidad era igual a la velocidad de escape, sino que ahora la velocidad es exactamente igual a la velocidad de escape que nos corresponde a esta época del tiempo y a esta gravedad y a esta expansión, y dentro de 1000 millones de años la velocidad será distinta, la velocidad de expansión será distinta, pero será justa la velocidad de escape que corresponde a esa densidad nueva y a ese nivel de expansión nuevo. Y será siempre la velocidad de escape, siempre un poquito menor, pero siempre la velocidad de escape. Bien, por lo tanto vivimos en un universo plano. Un universo plano donde se dan esas pequeñas deformaciones esféricas cerca de las estrellas. Por eso podríamos demostrar la existencia de la relatividad cuando un rayo pasa cerca de la estrella. Eso lo tenemos que pensar con una pequeña oruga dentro de la moqueta, dentro del plano, dentro de la alfombra. Una alfombra muy plana, con pequeñas arrugas, que esas arrugas están cerca de las estrellas, cerca de los puntos masivos. Pero en general el universo es totalmente plano. ¿Bien? ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a pensarlo. Bien, esperamos.
Como consecuencia de todo esto, el universo es increíblemente isotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que es exactamente igual en todas partes plano, pero es en todas partes igual de denso y en todas partes exactamente la misma apariencia. Si nosotros miramos a las galaxias que están muy lejanas, en todos los puntos, miremos a donde miremos, tenemos las mismas imágenes, tenemos las mismas formas de galaxias, la misma densidad de galaxias y todo exactamente igual. De tal manera que el universo es isotrópico. En todos los sitios donde miramos tiene la misma aspecto, la misma forma. Y esto es porque el universo es plano, porque la velocidad sigue la velocidad de escape. Y vamos a ver por qué esa homogeneidad es increíble. Miremos donde miremos, se da esa homogeneidad. Pero también se da esa isotropía, esa homogeneidad en lo que llamamos del ruido del Big Bang, esa radiación de fondo de microondas que se descubrió y que encontramos que es exactamente el mismo espectro de emisión en todas las direcciones. Miremos donde miremos, estamos recibiendo exactamente el mismo espectro de emisión. ¿Y por qué todo esto es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, pues lo vamos a ver, y es que la velocidad inicial, si la velocidad inicial hubiera sido ligeramente inferior, el universo habría colapsado rápidamente en un Big Crunch, ¿vale? Y el fenómeno de atracción gravitatoria porque es extremadamente inestable, ¿vale? Si nosotros imaginamos estas estrellas y las vemos en un momento en el que la velocidad de expansión es menor que la velocidad de escape, fijaros cómo se van comprimiendo y acaba todo en un Big Crunch. Pero si la velocidad inicial fuera un poquito superior a la velocidad de escape, esas partículas se expanderían y no sería posible la existencia de estrellas. Tenemos que la velocidad es exactamente igual a la velocidad de escape, lo cual es un punto absolutamente intermedio que permite que se formen estrellas, pero que no se formen esos agujeros negros ultramasivos que acabarían formando un Big Crunch. Es decir, permite que se forman los grumos suficientes dentro de un universo estable que viva para siempre, que no se convierta en un Big Crunch. Es decir, está todo establecido de manera que sea posible que existan las estrellas y las galaxias que harán posible la existencia de la vida. Si la velocidad que nosotros expandimos fuera un poquitín menor, ya hace tiempo que se habría desaparecido el universo en un Big Crunch. Y si la velocidad de expansión fuera un poquitín mayor, entonces no habría existido ninguna estrella ni ninguna galaxia. Así que la velocidad inicial del Big Bang fue justo la velocidad de escape, fue justo la velocidad que hacía posible la existencia de esos grumos, de esas galaxias estables, de esas estrellas estables, isotrópicamente repetidas, que han permitido la existencia de la vida. Solo esa feliz circunstancia podía permitir la formación de la vida. Y fijaros lo que decía Hawkins. La isotropía del universo y nuestra existencia son ambos resultado del hecho de que el universo se está expandiendo justo a la velocidad crítica, justo a la velocidad de escape. No podríamos observar un universo diferente porque no sería posible nuestra existencia. Es decir, que si nosotros existimos es porque el universo es así, y si nosotros vemos el universo así es porque existimos. Obviamente, si no lo podríamos ver. Bien, ¿cómo lo interpreta esto Roger Penrose? Para intentar evitar un universo que acabara en un Big Crunch, pero que sin embargo tuviera estrellas y galaxias, el creador, como dice Penrose, tuvo que escoger con una precisión de una parte entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Esto es un número que ni siquiera somos capaces de entender. Es un número tan grande que no podemos poner ni un solo ejemplo que pueda llegar a tener 10 elevado a 10 elevado a 123 elementos. No podemos imaginarlo. Bueno, pues 1 entre eso es la probabilidad para que ese creador que él dibujó en ese gráfico que está en el libro de la nueva mente del emperador, escogiera esa única posibilidad que nos permita que existan esos grumos de estrellas y galaxias que hacen posible que luego exista la vida, sin que se produzca un Big Crunch y sin que produzca una expansión que no existieran las estrellas. ¿Cómo puede explicar la ciencia una coincidencia semejante? ¿Cómo la ciencia consigue explicar ese ajuste tan fino? Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo.